Vamos a la palabra Mateo capítulo 19 versos 14 y 15. Pero Jesús dijo: dejar a los niños venir a mí, y no ¿qué? Y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de acercar a los niños a Dios? Para que los toque, para que los bendiga. Yo creo que es muy importante dejar que los niños vengan al reino de Dios. ¿Cómo lo evitamos? No viniendo, porque un niño de 4, 5, 10 años no puede venir solo. Hay que traerlos. Dígalo fuerte. ¿No lo escuché? Dígalo más fuerte. No se los impidas. Hay que acercarlos. Dios quiere tocar a tus hijos, a los niños. Ahora, hay algo que está muy claro. Si yo me alejo a mis hijos. Si yo me acerco a Dios, los acerco a ellos. Si yo me comprometo con Dios, les enseño el compromiso con Dios. Pero si soy inconstante, si el papá es inconstante, los papás son inconstantes, vienen una vez a la semana, o una vez al mes, o una vez al año. Porque hay hermanos que son cadochos. ¿Qué son los cadochos? Cada 8 días. La iglesia primitiva se reunía todos los días. Cadochos. Pero hay unos que no llegan ni a meseros. ¿Cuáles son los hermanos meseros? Los que llegan una vez al mes. Y los hermanos aniversario. ¿Cómo ve? Cuéntale que está a tu lado. ¿Tú en qué tipo te consideras? Pregúntale. Entonces, obviamente, los inconstantes crecen los hijos y son iguales. Hay que entender que de los niños es el reino de los cielos. Esto lo tenemos que tomar muy en serio. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? O sea, no es cualquier, no es cualquier cosa. Es de los tales ese reino. Y sabe que el diablo sabe que de los niños es el reino de los cielos. Y por eso está buscando la manera de cómo afectar a los niños. Un niño educado, un niño instruido en el camino de Dios, crece en el camino correcto. Pero ¿qué pasa cuando un niño no crece en el camino de Dios? Ese niño crece y al poco rato ya tiene problemas de alcoholismo, de drogadicción, de violencia. ¿Por qué? Porque el enemigo anda buscando a quien devorar. ¿A quién qué? ¿A quién devorar? Los niños tienen que aprender que primero es el primero. Primero es Dios. Diga conmigo, primero es Dios. Ahora quiero darte 3 consejos. El primer consejo, para que no le impidas, para que tú acerques a tus hijos a Dios, es motivarlos a estudiar la Biblia. ¿Cuál es el primer consejo? Dígalo fuerte. No lo escuché, dígalo otra vez y más fuerte. El segundo consejo que vamos a estudiar hoy: sé un padre cristiano. ¿Cuál es el segundo consejo? Y el tercero: vive en orden. Fíjese, vamos por el primero. Motívalos a estudiar la Biblia. Se comenta de un niño en la Biblia que desde la niñez había aprendido las sagradas escrituras. Estamos hablando de Timoteo. Y no vaya a pensar usted que Timoteo le llevaba fácil. No. Timoteo, fíjese bien, la Biblia comenta que su mamá era hebrea, era cristiana, pero su padre era griego, era mundano. Su madre y su abuela estaban comprometidas con Dios. Y Pablo le dice algo a Timoteo. Y hay que tomar en cuenta que Pablo no conoció a Timoteo cuando niño, pero veía las cualidades de Timoteo. Lo veía como un joven y se daba cuenta de que Timoteo no llegaba a la iglesia a buscar novia, no llegaba a perder su tiempo, llegaba a invertirlo en Dios. Y dice la escritura, Pablo habla de Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, verso 15, dice así: y que desde la niñez ha sabido ¿qué? Las sagradas escrituras. Diga las sagradas escrituras.
¿Desde cuándo las conoció Timoteo? Dale, que usted diga lo fuerte. Desde la niñez. Timoteo tuvo el deseo porque lo miraba de su madre. Pablo, cuando lo mira, era un joven y vio que había un calibre espiritual. Destacaba entre otros. ¿Por qué? Porque el proyecto de la madre era que su hijo fuera una persona importante en el reino de Dios, que se llenara de sabiduría. ¿Se llenara de qué? Sabiduría. ¿Sabe usted que cuando un niño se le llena de la verdad, va creciendo y qué difícil es desviarlo a la mentira? Pero qué fácil es cuando escasea la verdad en su corazón, llenarlo de mentira. Acá el niño, que cuando tiene 10, 11 años, viene el engañador, el mentiroso, y le dice, tú eres niña. Y él dice, yo soy niño. ¿Eres niña? Yo soy niño. ¿Eres niña? Yo soy niño. ¿Eres niña? Soy niña. Y es ahí donde viene la ideología del género, el engaño. Y por eso están creciendo llenos de engaños, llenos de mentira. ¿Por qué? Por la ausencia de la verdad. ¿La qué? Por eso tenemos que llenarnos de la verdad. Pero para motivar a un niño a que estudie la palabra, usted, papá, tiene que estudiar la Biblia. Porque recuerde que el hijo hace lo que ve y dice lo que oye. Diga, el niño hace lo que ve y dice lo que oye. ¿Ok? Entonces, si tú le dices a tu hijo, hijo, estudia la Biblia, ¿y tú cuándo? Veo que te la pasas chateando. Porque hay gente que se la pasa chateando, ¿no es cierto? Ya están chatos. Entonces, oiga, hay que motivarles a estudiar la Biblia. ¿Qué hay que hacer? Motivarles. Creo que el llenarlo de la verdad le va a ayudar a controlar sus emociones. A eso les va a ayudar. Eso es muy importante. Fíjense que yo he escuchado comentarios que la Biblia los debilita completamente, pero hay gente que dice esto: yo a mis hijos voy a esperar que crezcan y cuando tengan cierta edad que ellos decidan qué religión seguir. ¿Eso es válido delante de Dios? Por supuesto que no. Proverbios capítulo 22 versículo 6 dice así: instruye al niño en su camino. ¿Eso es responsabilidad de quién? ¿Del tío? ¿Del abuelo? ¿De quién es responsabilidad? De los padres. Entonces eso no es, ¿sabes qué? Deja de pensar, si tú pensabas de esa manera equivocada, que cuando él crezca va a decidir qué religión. Mira, aquí no se trata de religión, se trata de relación con Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Tu deseo debe ser que tu hijo, que tu hija conozcan a Jesús y entren en una relación con el Padre por medio de Jesús. Diga gloria a Dios. De no hacerlo, entonces el padre fracasó, la madre fracasó, porque no lo instruyeron. Instruye, no es una opción. Esto no es, fíjese bien, esto no es opcional, este es un mandamiento de Dios. Dios no te dice, oye, ¿te gustaría? No, dice, ok, ya te di hijos, ahora instrúyelos en el camino correcto. No se trata de que, a ver qué. Por eso es muy importante acercarse más a Dios. Yo creo que padres comprometidos crían hijos comprometidos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero padres que no quieren comprometerse con Dios, pues hacen que sus hijos crezcan no en un orden, sino en un desorden. Entonces, aquí no se trata de religión, no se trata de darle al hijo religión, se trata de enseñarle el camino correcto. Se trata de enseñarle quién es el camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Él dijo, yo soy Él y también es Él es el camino y la verdad. Y nadie va al Padre si no es por mí. Él lo dijo. No se trata de que tenga una religión esta o esta religión. Mira, aquí la religión está de más. Lo necesario es que tengan una relación con Dios. Pero no puede un papá llevar una relación con Dios a un hijo si él mismo no la tiene.
Diga conmigo, yo necesito una relación con Dios. Dígalo fuerte. Ahora diga más fuerte, yo necesito tener una relación personal con Jesucristo. Necesitamos tener. Así que lo primero que se requiere, lo primero es motivarles a estudiar la Escritura. Mira, te vas a evitar muchos problemas cuando ese niño o esa niña crezca. Te vas a evitar tantos problemas. Porque va a conocer la verdad y la verdad le hará. Pero si no conoce la verdad, la ausencia de verdad la hará esclavos. ¿Cuántos papás hoy están sufriendo? Y dicen, es que mi hijo llegó borracho, es que mi hijo no entró a dormir, es que mi hija se fue con el novio, y siempre sufriendo, lamentándose. Ausencia de verdad. Es muy importante y tomar muy en serio que lo que mis padres no hicieron conmigo, yo sí tengo que hacerlo con mis hijos, tuve que hacerlo. Porque de no hacerlo, entonces seguimos en lo mismo. Y Dios quiere que levantemos nuevas generaciones. ¿Nuevas qué? Eso es lo que Dios quiere. Que no siga repitiéndose el mismo patrón de desórdenes. Que no siga. Porque si tú no le enseñas algo nuevo, entonces van a seguir con lo viejo. Las viejas actitudes, los malos hábitos. Y eso no es lo correcto. Así que un hijo instruido con la palabra jamás se pierde. Diga gloria a Dios. Hay que instruirlo. ¿Qué hay que hacer? Instruirlo. Pero ¿quiénes instruyen? Los que han sido instruidos. Por eso es muy importante que tú te acerques más a Dios, papá. ¿Cuántos quieren acercarse más a Dios? Levante su mano, diga conmigo, yo necesito acercarme más a Dios. Otra vez y más fuerte, Si es así, dale palmas al Rey, por favor. Apláudele fuerte. Esto va a dar como resultado el segundo consejo, si un padre cristiano, una madre cristiana. No lastimes a tus hijos con palabras, con tu mal testimonio, porque hay papás que pierden los estribos. Hay papás que lastiman a sus hijos con sus palabras. Hay adultos que tienen amargura en el corazón, que están dañados, que están lastimados. Y una persona lastimada, ¿qué es lo que hace? Lastima. Una persona que fue agredida y no ha solucionado esa agresión, se convierte en una persona agresiva. ¿Cuántos papás le gritan al hijo? Eres un tonto, no sirves para nada, quítate de mi vista, eres un flojo, nunca vas a cambiar. Digo, si así te trataron a ti, tú no tienes que repetir los mismos patrones. Recuerda que el que está en Cristo es ¿qué? ¿No lo escuché? Dígalo más fuerte. Y las cosas viejas, y ahora todo es hecho. Pero hay gente que no ha probado lo nuevo. ¿Por qué? Porque hay gente que está sangrando en su interior. Problemas de hace 15, 20 años. Es que cuando yo estaba pequeño, mi abuelo me ofendió, mi tío me lastimó y mi tía me agredió. Y tienen el dolor en el corazón, no han sanado. Y esa gente que no está sana, pues está enferma. ¿Sabes? No tienes por qué desquitarte con tus hijos. Usted y yo necesitamos ser cada día mejores personas. Dice la Escritura en el capítulo 20 de Proverbios, versículo 7, dice así: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Cuántos quieren tener hijos felices? ¿Usted quiere o no quiere? Para usted tener hijos felices, usted tiene que ser lo primero. Usted tiene que ser primero, tiene que ser feliz para poder transmitir esa alegría, esa felicidad. Deje de estar peleándose con su esposa. Deje de estar peleándose con su esposo. Recuerda que un matrimonio de paz cría hijos de paz. Un matrimonio conflictivo
hijos conflictivos. Sí. Y sabe, hay algo que es muy cierto. Mucho de lo que nosotros vivimos, encarrilamos a nuestros hijos. Si nosotros vivimos bien, los vamos a llevar a que vivan bien. Y si vivimos mal, así van a vivir ellos. Así. Un papá lloraba y decía: hijo, pero ¿por qué eres así? ¿Por qué estás con el vicio? Y el hijo le dice: pues de ti lo aprendí. Si tú metías las chevas a la casa, ¿y ahora qué? ¿Te quejas? Pero cuando el papá ordena su camino, enseña a ordenar el camino a los hijos. La Biblia dice que a los hijos no debemos contaminarlos, tampoco debemos provocarlos a ira. Repito, si usted fue lastimado y sigues lastimado, ¿sabes? Yo creo que en Cristo, cuando estamos en Cristo, entendemos que Él sana nuestras heridas, ¿o no es cierto? Pero Dios no lo sana a la fuerza. No es a la fuerza. La persona que está enferma del alma tiene que acercarse a Dios para ser sanado. ¿Para ser qué? Sanado. Es que me acuerdo, la persona de 40 años dice: hace 30 años, cuando tenía 10 años, mi tío llegó a la casa y me dio paz, porque yo había empujado a su hijo y me lastimó. Mi papá no hizo nada, mi abuela, hasta se burlaron de mí. ¿Cómo me dolió que yo morirme en ese momento? Ya pasaron 30 años y sigue con el mismo problema. Entrégale a Dios tu corazón. ¿Qué hay que hacer con el corazón? ¿No lo escuché? En las condiciones que esté. Es tu responsabilidad. ¿Sabes? Dios no va a hacer nada a la fuerza. Si tú necesitas ayuda, tienes que pedírsela. Si tú te sientes mal, tienes que decirle. Tienes que decirle a Dios. Tienes que buscarle a Él. Es muy necesario esto. Pero no te desquites con los hijos. Aun si tienes problemas con tu cónyuge, tu hijo no es para que tú te estés desquitando. El hijo necesita ser amado. ¿Qué necesita? No lo escuché. Ser amado. Un padre que ama a Dios no va a tener problemas para amar a su hijo. Por eso hay que ser papás cristianos. ¿Cómo debemos ser? Dice Santiago capítulo 4 versículo 8, dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora sigue diciendo: pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de ¿qué? ¿Qué es el doble ánimo? La gente que hoy tiene buen humor y mañana tiene mal humor. La gente que hoy tiene buen ánimo y mañana está de ánimo, los ánimos por los suelos. ¿Por qué la gente es inestable? Por problemas que hay en el corazón. ¿Qué tiene que hacer los de doble ánimo? Tiene que purificar. ¿Qué tiene que purificar? Su corazón. Si tú eres de doble ánimo, porque hay personas, yo recuerdo que en casa, y a veces veía a mi mamá contenta y a veces la veía furiosa, y pues yo me alejaba. Carlito se alejaba de doña Mildred. ¿Por qué? Porque a veces la que estaba yo la veía contenta, feliz, y otra vez era como que: mírame y no me toques. Ella en ese entonces no conocía al Señor, pero tú ya lo conoces. ¿Cuántos conocen a Jesús? Entonces no tienes por qué ser de doble ánimo. Y si hay doble ánimo, hay un problema interno. ¿Qué hay que hacer con el corazón? ¿Hay qué? No lo escuché. ¿Cómo se purifica? Cuando se purifica el corazón, ¿qué pasa? El corazón se quita la culpa, el pecado, el rencor, el dolor, y se puede vivir cerca de Dios. Déjame decirte que Él quiere sanar tu corazón. Diga conmigo, a ver, ponga su mano derecha en su pecho y diga, toque su corazón, diga: Dios quiere sanar mi corazón. Grítelo.
Cierra tus ojitos, llegamos a una oración. Cierra tus ojos, dile: Señor, sana todas mis heridas. Por favor, Dios, te doy gracias, porque Jesús llevó mis dolores en la cruz del Calvario, y por sus llagas hoy soy sanado. Dele gracias a Dios y dele palmas al Rey, por favor. Apláudele fuerte. Entonces, lo primero hay que enseñarles, motivarles a que estudien la Biblia. Hay que hacerlo. Necesitamos entender que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Déjame decirle que al diablo le interesa que los niños no estudien la Biblia para que los pierda, para que los cautive. En religiones islámicas y tantas cosas se les enseña desde niño. Dice: si desde niño lo instruyes a lo malo, cuando sea un adolescente joven, ya tienes un guerrillero, ya tienes una persona esclava. Por eso es muy importante la niñez. La niñez, dicen por ahí, que es divino tesoro. ¿Cómo ve? Así que es importante entender que de los tales, de los niños, es el reino de los cielos. Amén. Así que esos niños, sin duda, que deben caminar cerca de Dios, crecer con Dios, y aún cuando sean jóvenes, adultos, casarse en el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, bueno, el tercer consejo, el primero, ¿cuál fue el primer consejo? Dígalo fuerte. Motivarlos a estudiar la Escritura. Segundo consejo: sé un papá cristiano, una mamá cristiana. Tú tienes que ser cristiano no solamente cuando estás en la iglesia. 24/7, ¿qué le parece? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Si no te sientes bien, no te descargues de tu hijo. Deposita tus cargas en Dios. ¿Está claro? Diga: clarísimo. Ok. Y tercero, viva el orden y con orden. ¿Qué quiere decir esto? Papá, mamá, tienes hijos y no están casados, están en desorden. ¿Están en qué? Desorden. Aquellos que solamente piensan: es que, pues qué, un papelito, qué. Aquellos que viven en unión libre porque no quieren compromiso. ¿Qué no quieren? ¿No lo escuché? Quieren mujer pero no quieren casarse. Quieren varón pero no quieren casarse. Y tienen hijos, y ¿saben qué? Les complicamos la vida a los hijos. El matrimonio es una bendición. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? A ver, grite fuerte: el matrimonio es una bendición. Otra vez, sí, más fuerte. El matrimonio es una bendición. El matrimonio es bendición. No es una maldición, es una bendición. Una persona se iba a casar y le lleva invitación a unos familiares y dice: ¿te vas a casar? Sí. No sabes lo que haces. ¿Cómo no? Claro que sé. Sé lo que hago porque lo manda Dios. Es influencia de las tinieblas el vivir en desorden. Mira qué dice la Escritura. Hebreos capítulo 13, verso 4, dice así: honroso sea en todos, ¿en cuántos? El matrimonio. Si quieres vivir con una persona, te tienes que casar. Que se juntaron. ¿Cómo se juntaron si no son cochinos? ¿Qué pasó? Honroso sea en todos el ¿qué? El matrimonio. Hay que honrar el matrimonio. ¿Qué hay que hacer con el matrimonio? ¿No lo escuché? Honrarlo. Honroso sea entonces el matrimonio y el hecho sin mancilla. ¿Qué es el hecho sin mancilla? Un lecho, una cama sin contaminación. Imagínate que tienes un hijo, no están casados, por la noche, pues ahí está la cama,
contamina la cama. Y al otro día por la mañana el hijo dice: mamá, quiero mi eche, quiero echita. Dice: súbete a la cama. Y ese niño se sube a la cama, pero esa cama tiene mancha, tiene mancilla. Porque una noche anterior ahí pecaron. Dos que no están casados, dos que no quieren ordenar su vida, dos que no quieren poner a Dios. ¿Sabes? Mira, la gente cuando no quiere hacer su pacto, cuando no quiere casarse, no solamente no quiere compromiso con la mujer o con el hombre, sino no quiere compromiso con Dios. Porque el matrimonio es bendecido por Dios. ¿Qué es el matrimonio? No lo escuché. Bendecido. Vamos a seguir leyendo. Entonces, el hecho sin mancilla. Ese niño que a los 2 años se sube a tomar su echita, a los 10 años ya lleva 8 años en un lecho manchado. ¿Y los papás? Bien, gracias. A los 10 años ese niño va a querer masturbarse porque durmió en un lecho contaminado. ¿Sabe? No pensamos que un desorden lleva a desordenar a los demás. La Biblia dice, Jesús dijo que hay generación mala y adúltera. Hay generaciones que viven en adulterio, que viven en fornicación y no quieren hacer nada, no quieren cambiar su historia. Dios quiere que levantemos una nueva generación. ¿Una qué? ¿Sabes qué? Aunque te enojes, papá, pero yo amo a esos niños y yo no quiero que esos niños sean futuros presidiarios, que estén metidos en las drogas, que estén metidos en los tugurios. Yo no quiero eso. Y si te molestas no pasa nada, pero si cambias, qué bueno. Ok, porque la iglesia no está para decir cosas que alegren tus oídos, sino que transformen tu corazón. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es muy importante. Y fíjese qué más sigue. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los premiará Dios. Eso dice. Perdón, ¿qué dice? No tiene la bendición de Dios. Y Dios dice, ok, desde el principio Génesis, y los bendijo Dios. No quieren mi bendición, entonces los voy a juzgar. No quieren poner su vida en orden, quieren vivir en desorden. Entonces las generaciones posteriores van a ser generaciones fornicarias y adúlteras. Porque lo que hizo papá, luego lo hace el hijo. Lo que hizo mamá, luego hace la hija. Aquel que hoy es papá hizo sufrir a sus papás, luego va a sufrir por sus hijos. ¿Por qué me haces esto, hijo? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué no te quieres casar? Y el hijo dice, ¿y tú cuándo te casaste? ¿Y tú cuándo? Ya me dijo mi abuela que nunca te casaste, que te fuiste con mi papá, te huiste. Diga fuerte, así no es. Entonces es muy importante entender que Dios no va de acuerdo ni con la fornicación ni con el adulterio. Porque hay papás que dicen, no, pues es que mi hijo tiene su novia y a la novia tuvo problemas con su mamá. Entonces, como no tenía dónde ir, pues la tuvo que traer mi hijo a la casa. Y para que pequen a gusto hasta le puse un clima. ¿Cómo ves? ¿Cómo permitir el pecado en tu casa? ¿Cómo permitir eso? No podemos vivir una vida de desorden. Por eso, ¿cuál es el tema de hoy? Acerca, no aleja, acerca a tus hijos. Es que no tiene dónde ir, pues mira, tiene a su abuela, tiene a su tía, pero aquí no. Es que si no la aceptas a la casa me voy con ella. Es tu decisión, edad tienes. Pero mi casa no va a ser para pecar. Amén. Porque cuando se abre la puerta al pecado, se abre la puerta al diablo. Y luego hay gente que dice, ¿y por qué nos va como en feria?
Ok, debemos honrar el matrimonio. ¿Qué hay que hacer con el matrimonio? No deshonrarlo. Nada de unión libre. El registro civil es bueno, pero solamente es el primer paso. Hay que dar el segundo paso. ¿Qué hay que hacer? Segundo paso. Ok. Hace unos días, 12, 13, 14 días por allá, nuestro hijo, el menor, Abdías, Israel, fue a registro civil con Keila Hidalgo. Y alguien me dice: ¿y dónde van a vivir? No, pues hasta que se casen en septiembre. Primero tienen que tener la bendición de Dios, la aprobación de Dios. Entonces ellos pueden estar en la cama y nunca va a ser un lecho con mancilla, porque todo se hace a la manera de Dios. ¿Cómo se hacen las cosas? No lo escuché. A la manera de Dios. Ok. Entonces, qué importante. Si tu papá todavía no has hecho compromiso, hazlo. Dice la Biblia que es mejor casarse que quemarse. ¿Cómo ve? Digan conmigo: es mejor casarse que quemarse. Qué bonito cuando uno se casa. ¿Sí o no? Qué bonito, ¿o no, Ariel? Andrea. Ahora ya no son besos piratas, originales, ¿eh? Y luego Jordi, ¿eh? A los 25 te rifamos, muñeco. Entonces, 3 consejos. ¿Cuál es el primer consejo para acercar a los hijos a Dios? Número 1, motívalos a estudiar la palabra. 2, sé papá cristiano, mamá cristiana. 3, vive en orden. Y también hay que vivir en el orden, porque aun cuando los papás ya están casados por lo civil, por la iglesia, conocen la palabra, a veces en la casa hay un desorden. ¿Hay un qué? Desorden. Te voy a explicar por qué. Porque a veces en la casa hay matriarcado. ¿Qué es el matriarcado? Influencia de la guadalupana, obviamente, la emperatriz de México. Entonces, la mujer no es la emperatriz de México, pues la emperatriz de su casa. El niño se acerca: papá, ¿puedo ir al parque con mis amigos? Sí, hijo, ve, no tardes. Y la mamá se pone: ¿dónde vas? Ni un paso, porque serías niño muerto. Es que ya me dio permiso mi papá. Tu papá está loco. Aquí la que manda es Miguelita. No, Miguelito, Miguelita. Aquí mis chicharrones truenan. Pero mamá, cállese. Cállese. Oiga, eso es un desorden. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, en ese orden. ¿A quién hay que honrar primero? A papá, y luego a mamá. Ese es el orden. La mujer, cuando tiene la batuta de la casa, esa casa cae en ruinas. Aunque conozcan la palabra, el pecado está en la puerta y se enseñorea. Dios es un Dios de orden. ¿Un Dios de qué? Este es el orden que Dios pone para una familia. Capta bien. Pon atención a esto. Dios. Diga conmigo: Dios, el hombre, la mujer y los hijos. Otra vez. Ese es el orden de Dios. El orden de Satanás es el siguiente. ¿Ok? La mujer, no el papá, la mujer, los hijos y de último el hombre. A veces la mamá dice por la mañana: ¿qué quieren almorzar? Y el papá dice: chuletas ahumadas. No te pregunté a ti. A mi niño tesorito, ¿qué quieres comer? Albóndigas. Albóndigas vamos a comer. Oye, amor, pero cállese.
Y si se pone al brinco, se lo cachetean como doña Florinda a don Ramón. Oiga, pero es muy importante atender esto. Hay que vivir en orden. De hecho, cuando se registra el hijo, ahí miramos un orden. Primero va el apellido de quién, de papá o de mamá. ¿De quién? De papá. Y luego de la honra a tu padre y a tu madre. En el caso de nosotros, mi familia es Anduce Villanueva. Ese es el orden. Y el varón no es cabeza para manipular, para agredir, para ofender. No. De hecho, el hombre debe ser el más sano de la casa. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hay que sanar. ¿Qué hay que hacer? Entonces, hay que vivir en orden y con orden. Hacer las cosas a la manera de Dios. Así que si usted, mujercita, tiene la batuta de su casa, entréguela, ríndale. Dígale: Señor, perdóname por tantos años que yo fui la mandamás. Perdóname, Señor. Perdóname. Hoy yo quiero que tú seas el rey de mi vida, de mi casa. Cuando no hay ese orden, Dios no entra a esa casa. Aunque se esté haciendo lo que se esté haciendo, porque hay un desorden. Dice la Escritura: hágase todo, ¿cómo? Decentemente y con orden. Dios es un Dios de orden. Si lo crees, dale palmas al Rey, por favor. Apláudele fuerte. Y es que de nuestras decisiones dependen en gran manera el futuro de nuestros hijos. ¿Entiende esto? De tus decisiones, de mis decisiones, dependen en gran manera, no totalmente, pero en gran manera, el futuro de nuestros hijos. Si tomas malas decisiones, no esperes tener buenos hijos. Termino con esto. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 7. Dice de esta forma: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay 4 o 5 dioses, es solo uno. Verso siguiente: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Entiende? Capta esto. Si tú eres un buen hijo de Dios, vas a ser un buen padre para tus hijos. Si eres una mala hija de Dios, vas a ser mala madre para tus hijos. Porque todo depende de tu relación con Dios. Porque recuerda que si Dios nos da hijos, nos enseña cómo educarlos, cómo instruirlos. Así que aquí dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Con qué tienes que amarlo? Con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No es, fíjese bien, no es a tu esposo, no es a tu esposa, no es a tus hijos, no es a tus padres. Tienes que amar al Señor con todo. Porque hay gente que dice: yo amo a mi esposa con todo mi corazón. ¿Y Dios qué lugar ocupa? Dios es el que te creó, el que te dio la vida y el que te la conserva. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay que amar al Señor. Si quieres realmente acercar a tus hijos a Dios, tienes que estar cerca de Dios. ¿Y cómo vas a estar cerca? Amándole. ¿Cómo? Amándolo. Ámalo. Y dice más: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, no abajo, arriba de tu corazón, con autoridad. Y luego dice: y la repetirás a tus hijos. Yo te pregunto: ¿qué es lo que más le repites a tus hijos? ¿Qué es lo que más le repites? Hay papás que siempre le están repitiendo a sus hijos sus errores, no sus aciertos. ¿Por qué? Porque tienen frustración.
y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. Cuando estés en tu casa, habla las palabras de Dios, para que en tu casa haya verdad, y la verdad traiga, dígalo fuerte, libertad. ¿Cuántos quieren una casa en libertad? No una casa en opresión, no una casa donde se sienta la presencia de las tinieblas. Y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, cuando vas a llevarlos a la escuela o cuando los regresas de la escuela, andando por el camino, cuando vienes a la iglesia, cuando te regresas para tu casa. Hay que hablar las palabras de Dios por el camino. Deja de estar hablando cosas que solamente afectan a tus hijos. Deja de estar hablando mal de tus mismos familiares en el camino a la escuela. ¿Sabes qué? Cuídate de tu tito, de tu tía. ¿Sabes qué? No quiero que vuelvas a saludar a tu tía. ¿Entendido? Pero ¿por qué, papá? ¿Qué hice? ¿Qué te dije? ¿Entiende? Obedece. Está bien, papá. No vuelvo a hablar a la tía. Oye, y tampoco a tus hermanas, tú solo a las hermanas de mi mamá, a la de tu mamá. Las mías son diferentes. Andando por el camino y al acostarte, cuando te acuestes, acuéstate un ratito, abrázales y suéltale la palabra. Bendícelos. Y cuando te levantes, yo creo que es muy importante rodear a nuestros hijos del consejo de Dios. ¿Verá que sí? Recuerda que lo que tú vivas, lo que tú enseñes, eso es lo que van a aprender tus hijos. Lo que tú enseñas, incluso con el ejemplo, porque a veces nosotros decimos cosas y hacemos algo diferente. Hablamos de honestidad, pero somos gente deshonesta. Hablamos de gratitud, pero somos gente ingrata. Diga fuerte, así no es. Así que vamos a concluir donde iniciamos. Por favor, vamos a Mateo 19, versículos 14 y 15. Pero Jesús dijo: dejar a los niños venir a mí. Yo quiero que esos niños que están ahí en los salones distribuidos sean futuros servidores del reino. ¿Qué le parece? Esos chiquititos luego toquen los instrumentos, canten, dirijan, den clases, sean pastores, evangelistas, profetas. Diga gloria a Dios. Dejad a los niños venir y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El diablo lo sabe y quiere estorbar, pero vamos a hacer las cosas a la manera de Dios, porque mis hijos le pertenecen a Dios. Grítelo fuerte. Otra vez y más fuerte. Si es así, dale palmas al Rey. Apláudele fuerte. Y póngase de pie, por favor. Póngase en pie.